Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan. Como cada noche aquí por Color Visión para una panorámica de los hechos noticiosos más trascendentes ocurridos en el día de hoy. Les prometo para mañana analizar, hablar, comentar sobre el tema de la decisión de Naciones Unidas en torno a del Consejo de Seguridad, en torno a la Fuerza Internacional de Intervención en Haití, auspiciada por Kenia. Hay que darle un poquito de lecturas y entonces mañana les prometo hablar de ese tema. Aquí en el plano local, no cabe dudas que el tema central de hoy son las primarias del PRM celebradas este domingo. ¿Por qué es el tema central? Varias razones. La primera de ellas es el partido de gobierno. La segunda de ellas es el primer ejercicio de este proceso electoral de primarias obligatorias que tienen que hacer los partidos para escoger a sus candidatos que van a ser inscritos en la Junta Central Electoral oficialmente para contender en febrero en las municipales y en mayo en las presidenciales y congresuales. El PRM fue el único de los partidos que se acogió a un sistema de votación cerrada, de que sus militantes fueran a votar y escogieran solamente en los principales niveles, que fue presidencial y las alcaldías de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Después hubo unos regidores por aquí, unas cositas por allí, pero ese fue el sumo, lo principal de estas primarias del PRM. Tercero, es la experiencia que gana la Junta y que demostró estar preparados para la masa votacional de febrero y de mayo. Cuarto, más importante, la aceptación en estos niveles que se ha producido del resultado de esas votaciones internas. Comenzamos por el principio. El PRM había entregado un padrón de 3.086.136 militantes del partido. Un padrón que ha sido cuestionado desde fuera y desde dentro. Desde dentro, tanto Guido Gómez Mazara como Ramón Alburquerque, pero principalmente Guido Gómez Mazara, se ha quejado y ha criticado que se hiciera un vaciado, asumiendo el padrón de la Junta Central Electoral, se hiciera un vaciado de gente y después se desmachaban los que salían de otros partidos. Pero ni aún así, son muchas la gente que han salido apareciendo en el padrón del PRM. Y esto ponía en dudas qué iba a pasar en las votaciones primarias, porque abultar un padrón puede servir de propaganda, de decir yo tengo 3 millones, 2 millones, 1,5 millones, 5 millones de simpatizantes, y otra cosa es lo que se refleja luego en las votaciones. Yo recuerdo en una de las primarias del partido que el partido, cuando era todavía PRM, tenía tantas, cuando era PRD todavía, tenía tantas aprehensiones en cuanto a la cantidad de militantes que iba a presentar a la nación, al electorado, que en su primaria hizo un abultamiento e hicieron lo que ellos llaman un colchón de 100,000 votos. Y con ese colchón de 100,000 votos, que era igual para todos, entonces se comenzaba a procesar
los votos recibidos por los aspirantes. En este caso son aspirantes presidenciales. Yo recuerdo Milagros Ortiz Bosch era la presidenta de esa comisión electoral interna del PRD y nunca aceptó eso que dijeron los mismos PRDistas, pero tampoco lo desmintió. Que es una forma de aceptación, por así decirlo. Entonces eso lo hacen los partidos como un truco de cámara, diría yo, como una forma de ese abultamiento, de mostrar músculos y de motivar y dar la sensación de grandes. Es verdad. Y esto que ha pasado con el padrón del PRM, lógicamente, tiene sus bemoles. Sin embargo, todo el mundo sabe que en las votaciones internas de los partidos, regularmente, apenas vota un 25, un 30%, quizás un poquito más. Con excepción de las primarias que celebró el PLD en octubre, 6 de octubre del 2019, donde Leonel Fernández obtuvo 800,000 y pico de votos y Gonzalo Castillo obtuvo 800,000 y tantos votos, unos votos más. Pero todo eso hacía más de 1.600.000 personas que, de acuerdo al padrón presentado por el PLD, daba casi un 70 y pico % de personas que habían ido a votar en esas primarias. Y yo digo que salvo ese caso, porque ahí el abultamiento de las votaciones no era posible, salvo un contubernio de la Junta Central Electoral, que es quien supervisa estos sufragios. Antes no lo hacía. Cuando yo le hablaba del colchón, no lo hacía la Junta. Los partidos decían lo que tenían. Ahora, en este caso, la Junta supervisa porque es que maneja los equipos que sirven de contabilidad y de difusión y de escaneo de los votos emitidos. Supervisan el proceso. Entonces, en esta ocasión, votaron, según lo que ha establecido la propia Junta Central Electoral en su boletín de resultados de las primarias del PRM, indica que fueron emitidos por todo, votaron por todo, 1.026.047 personas, miembros del PRM, porque tenían que llevar estar en el padrón y llevar su carnet. 1.026.047. Esto es aproximadamente un 33-35% de la votación general, cuyos votos válidos fueron 968.639. Con múltiples marcas habían 15.447 y votos en blanco habían 41.961. Esto es un 33.25% de los votos emitidos, todo. ¿Cuál es la importancia de esto? La gente del PRM, la militancia del PRM, en una importante proporción salió a sus primarias, salió a votar, que no es la norma. Si se le descuenta la cantidad de personas que pudieran estar abultadas en la realidad, en este padrón de 3.086.136 personas, de acuerdo a las denuncias que ha hecho mucha gente que ha dicho, pues yo no soy PRMista, yo estoy en tal partido, y otros que han dicho, yo no soy de ningún partido, ¿por qué me meten a mí en eso? Si le descontamos el volumen que pudiera haber, pudiera llegarse a una votación de un 40% quizás. 40% quizás. 40, 42, 43%. Lo cual en unas primarias es mucho. O sea, yo creo que en ese sentido, el PRM, por eso comencé hablando del PRM, obtuvo una victoria en sus primarias. Por demás fueron organizadas, por demás fueron pacíficas, por demás no han sido objetadas por los otros candidatos. Entonces, cuando desglosamos lo que pasó, el presidente Luis Abinader obtuvo un 90
2.79% de las votaciones. De esos 968.639 votos, él obtuvo 879.458 votos. O sea, cero mata cero, un poquito menos de 100.000 votos. Guido Gómez Mazara, que quedó en el segundo lugar, obtuvo 5.56% de los votos para un total de 53.904 votos. Ramón Alburquerque obtuvo un 2.22% para un total de 21.527 votos. Y la señora Delia Josefina Ortiz, la cuarta aspirante a la nominación presidencial, obtuvo un 1.42% para un total de 13.750 votos. 53 y 21 son 74 y 13 son 87 y pico, 88.000, que son la diferencia de los votos con Luis Abinader, que obtuvo 879.458 votos en las primarias. Visto esto, este es el plano presidencial. Segundo plano, los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. En Santo Domingo Este, alcaldía dominada por el PRM, que ganó el proceso eleccionario del 2020, su alcalde Manuel Jiménez, quien estaba buscando la repostulación, se había ido del PLD. Manuel Jiménez, recuerden, cerró filas con el PRM, lo eligieron candidato, porque ellos no tenían un candidato fuerte allí, y ganó el proceso. Pero ¿qué ocurre? En una disputa interna, Manuel Jiménez apenas obtuvo el 11.31% de la votación. En el cuarto lugar de los candidatos, de los aspirantes. Lo cual es políticamente una vergüenza de usted estar en la posición, ir a la reelección y ocupar el cuarto lugar dentro de cuatro que estaban compitiendo, el último lugar. ¿Qué pasó ahí? Yo estaba cavilando sobre esto, y esto me parece en cierto modo a lo que le hicieron a Roberto Salcedo en el 2016, cuando el partido mandó a votar en su contra. Y Roberto Salcedo perdió de, ¿cómo se llama este muchacho? David Collado, perdió con apenas 40 días en una campaña, David Collado, y Roberto Salcedo, con la popularidad que tenía, con un ejercicio dilatado de 14 años ya, perdió las elecciones. Aquí me da la impresión de que en estas que son internas pasó exactamente lo mismo. Y por eso él decía ayer, usaba una frase, que yo la saqué por ahí en algún sitio, usaba una frase que decía que él ha perdido en la oposición. Y yo decía, ¿cómo en la oposición? Y ahora entiendo. Él era la oposición dentro de las expectativas y el diseño que se había creado el partido como tal y el gobierno. Ganó Diego Astacio con un 35.36%, con un total de 21.478 votos. Le siguió Adán Peguero con un 14.14%, con un 23.24% para 14.114 votos. En tercer lugar
Bertico Santana, diputado, con un 22.77% para 13.832 votos, un poquitico menos votos que Adán Peguero y cerca del doble, un poquito menos del doble de la mitad de lo que sacó Dio Astacio. Y Manuel Jiménez con un 18.62% para apenas 11.312 votos. O sea que Dio Astacio sacó aproximadamente 3 veces más votos que Manuel Jiménez. Las cifras totales fueron los votos emitidos fueron 65.713 votos en una población de más de 1 millón y pico de personas, donde hay 800 y pico de personas hábiles para votar. Apenas votó un 65.713, de los cuales apenas 60.736 eran votos válidos. Unos con múltiples marcas, habían 1.697 y votos en blanco 3.280. Los votos en blanco dentro de una elección interna son un voto de censura para todos los candidatos, en los cuales los partidarios, dicen: yo voy a votar porque ese es mi derecho. Pero no votan por ninguno porque no es un voto de castigo al mismo partido por el que están votando. Esta realmente, señores, es la situación. Y eso va a dar mucho de qué hablar. Hay quienes andan diciendo por ahí que es muy posible que Manuel Jiménez salga del partido. Y yo me pregunto, Manuel Jiménez sale del partido, ¿a dónde va a ir Manuel Jiménez? No puede volver al PLD, pero que no puede ser inscrito, porque según la ley del transfugismo, después que él perdió en unas primarias, no puede ser inscrito por otro partido en ninguna otra posición electiva para este cargo. Aunque Leonel Fernández lo hizo en el 2020, se le permitió y la Junta y el Tribunal Superior Administrativo Electoral se lo admitió, y eso rompió lo que es la ley del transfugismo. Dice Jonathan Liriano, que es el vocero oficial de Manuel Jiménez, que altos niveles del partido decidieron que Manuel Jiménez no va. Liriano dijo: sin dudas, la forma de la gestión de Manuel Jiménez no es aceptada ni asumida para que continúe en el poder. Fueron altos niveles políticos de su partido, porque es su partido, es una contienda interna, los que decidieron que Manuel no va, porque Manuel no quedó en segundo ni en tercero, Manuel quedó en cuarto, estando en el poder. Explicó, bueno, lo que yo estaba explicando en este momento ahora. En todas las encuestas, el alcalde preferido del PRM era Manuel Jiménez. Esa es la realidad, dice Jonathan Liriano. Eso no estaba en discusión e iba mejorando el puntaje a medida que avanzaba la gestión. Simplemente era el preferido de los municipios, pero no de la dirigencia del partido. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Hay quienes dicen y aseguran que Manuel Jiménez se va. Y yo vuelvo y me digo, ¿para dónde irá? Además de eso, ¿a qué irá? ¿Para dónde? Y en el tercer punto de esto del PRM de hoy, está el caso de Santo Domingo Oeste, que fue el otro municipio bailoteado en estas primarias. Entonces, Francisco Peña, conocido Francisco Peña, que fue alcalde 2 veces, que su hijo fue alcalde, que tiene una gran popularidad, que viene del PRD, que se le conoce como un hombre de las bases, que anda por los callejones con los bolsillos llenos de dinero y repartiendo cuartos. Yo no sé cómo puede hacer eso después, porque ahora con estas supervisiones que hay, si hay supervisiones, usted tiene que dar cuenta por esos cuartos.
Él sacó un 35.27% para 11.900 votos y se llevó a Andújar. ¿Cómo que se llama Andújar? ¿Cómo es el nombre de Andújar? Yo no me acuerdo. José Andújar. Se llevó a Andújar, que sacó un 28.20%, con 9.515 votos, o sea, 2.400 votos menos. En tercer lugar, Elías Báez, que había dado unas demostraciones de fuerza, sacó un 21.83% para 7.365 votos, y José Moya Mejía, el cuarto candidato, sacó el 14.69% para 4.957 54 votantes. Déjame decirle que el número de votantes, aquí lo tengo, es que estaban inscritos en el padrón del PRM en Santo Domingo Este. Eran 268.000 y apenas votaron el 24.48%. Ahora en Santo Domingo Oeste habían inscrito 138.707 militantes del partido, 33.737 votos válidos, 909 votos con marcas múltiples, 998 votos en blanco, también censura del partido de los militantes, y los votos emitidos fueron en un total de 35.644 de un total de inscritos de 138.707. Los votados son apenas, los que votaron apenas son un 25.70%. O sea, una cuarta parte de la militancia en Santo Domingo Este fue lo que ejerció el voto. Y vuelvo y digo, apenas José Andújar tuvo 9.515 votos. Un hombre que andaba buscando la reelección. Y Francisco Peña se lo llevó por la milla con un 35.27%. Este inicio del proceso de votación y de escogencia de candidatos en el PRM marca muchas señales, porque hay algunas situaciones incógnitas que están en varios puntos del país, pero lo está en Santiago y en la capital principalmente, donde siguen los rumores y las versiones. De que Farideh Raful no sería la apoyada, aunque ella ya se inscribió, va a participar, como la candidata preferida para el proceso de reelección en la posición de senadora del Distrito Nacional que ella ocupa. Ya se habla también en otros, que después de pasar esto, los partidos que hicieron la famosa alianza, Rescate RD o algo así es que se llama, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, ya estarían cuajando definitivamente su alianza, sus candidatos, tienen que presentarlo en el curso de este mes, a las posiciones de alcalde y congresuales, porque la parte presidencial, ellos tomaron una decisión en el acuerdo que firmaron de que el que queda, si había una segunda vuelta, cada uno va por su cuenta como candidato. Si hubiera una segunda vuelta, el que quedara en segundo lugar y fuera a competir con el primero, ese sería apoyado por las demás fuerzas. Hay muchos otros puntos, por ejemplo, en la capital. Hay una discusión en la capital de quiénes serían por esa parte de la oposición los candidatos. Según las versiones que circularon este fin de semana y este lunes, se habría escogido definitivamente a Omar Fernández como candidato a senador, apoyado por los tres partidos, y Domingo Contreras como candidato a alcalde, apoyado por los tres partidos. Uno de la Fuerza del Pueblo
y otro del PLD. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El tema es que se han abierto las compuertas de las primarias en este domingo 1 de octubre y ya concomitantemente los demás partidos tienen, y el mismo PRM todavía tiene algunos tramos que completar, y los demás partidos tienen asambleas de delegados, votaciones por encuestas, diferentes modalidades para la escogencia final de sus candidatos a las elecciones del año que viene. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el PLD ya tienen escogidos sus candidatos presidenciales, Abel Martínez y Leonel Fernández. Lo que van es a una asamblea de delegados que es, a final de cuentas, quienes tienen que ratificar estos mismos que se escogieron en el PRM este domingo, el candidato presidencial, los candidatos a síndico de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Oeste, tienen que ser ratificados en la asamblea de delegados, que a final de cuentas quienes tienen la potestad en el partido para esto. Estos lo escogieron en la generalidad. Ahora tienen que ser ratificados por la asamblea de dirigentes. Esto es así. Y esto va a pasar en el transcurso de este mes de octubre. Son muchas las especulaciones, son muchas las negociaciones, son muchos los cabildeos que hay. Y serán muchas, no me cabe dudas, las sorpresas. Por ejemplo, en el plano presidencial no hubo grandes sorpresas en cómo terminó, pero lo de Santo Domingo Este, que sí se esperaba que Manuel Jiménez perdiera, pero no en una forma de esa forma. Y en Santo Domingo Oeste se hablaba de muy reñida la participación entre José Andújar y Francisco Peña, efectivamente. Pero Francisco Peña le sacó la cabeza y le ganó. Ya veremos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El jefe de Estado dominicano Luis Abinader ganó por un margen muy amplio, con casi el 91% de los apoyos, las primarias celebradas el pasado domingo por el gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, y se convierte en el candidato de esa formación para las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024. Según datos oficiales, de acuerdo con los resultados de la Junta Central Electoral organizadora de las primarias, con el 96.87% de los votos escrutados, Abinader en el poder desde 2020 obtiene 821.998 apoyos, un 90.86% del total. Abinader mostró su complacencia con los resultados de las elecciones y manifestó que acepta con humildad esta nueva oportunidad de ser el candidato presidencial del PRM. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajará a la India para desarrollar una agenda de trabajo en su visita oficial desde este martes 3 al jueves 5 de octubre, que incluye reuniones con altos funcionarios del gobierno de la India y representantes de diversas instituciones, así como encuentros con empresarios de ese país. La visita de Peña responde a la invitación realizada por el gobierno de la India
la cual marca un giro en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció la designación de Patricia Aguilera como su nueva encargada de negocios. Aguilera, quien sustituye en el cargo a Aisha Parnell, ha servido en República Dominicana desde julio de este año como ministra consejera de dicha embajada y hoy adopta la posición de jefa de misión, precisó la legación diplomática en una información publicada en sus redes sociales. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La húngara Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas ARNM eficaces contra la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recomendó hoy la primera vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, en un momento en que la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica a causa del cambio climático, entre otros factores. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció la elección de Laphonza Butler, una afroamericana lesbiana que ha sido asesora de la vicepresidenta Kamala Harris, como la sustituta en la Cámara de la veterana senadora fallecida Dianne Feinstein. Butler, afirmó la oficina del gobernador en un comunicado, hará historia como la primera senadora estadounidense abiertamente LGBTQ de California y la primera lesbiana negra declarada en servir en el Congreso en la historia de los Estados Unidos. Un deslizamiento de tierra en la Amazonía brasileña borró del mapa una pequeña localidad del municipio de Beruri, a unos 173 kilómetros de la ciudad de Manaus, en el norte de Brasil, informó la red O Globo. Se calcula que el desastre arrasó con más de 40 casas y afectó a cerca de 200 personas de la comunidad rural de Aruma, donde hasta el momento se registra un muerto, 4 personas desaparecidas y al menos una decena de heridos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de las migraciones es un tema altamente complejo, de mucha discusión, no cabe dudas. Es un tema que sacude a muchas naciones, que coloca a mucha gente en situaciones difíciles, porque las migraciones, la forma como se da en América Latina, por ejemplo, para llegar a Estados Unidos, o como se da en Europa para llegar desde el Magreb africano a los países europeos, se juega muchas veces la vida, o generalmente la vida. Miren lo que pasó en el tapón del Darién, que es cruzar las selvas colombiano-venezolanas, panameñas, para venir desde Sudamérica y cruzar y comenzar la ruta por toda Centroamérica hasta México y de México tratar de llegar a Estados Unidos. Son miles los muertos anuales que se producen en ese cruce
de 100 kilómetros de selva. Una cosa terrible, señores. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema de las migraciones de cara a lo que también está pasando en el propio Estados Unidos con los que llegan y a dónde los envían, qué hacen con ellos. Foro Interamericano analiza el tema y yo lo comparto con ustedes en esta emisión de Oye País. Con esto nos despedimos y mañana estaremos aquí nueva vez para analizar otros temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Disfruten de este debate sobre el tema de las migraciones en el continente. Decenas de miles de migrantes continúan cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que el gobierno del presidente Joe Biden ha otorgado protección temporal a casi 500,000 de venezolanos. Varios alcaldes y gobernadores aseguran ahora que la llegada de estas personas afecta negativamente sus presupuestos y el nivel de vida de sus ciudadanos. Diva Cash estuvo en la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, y nos explica la génesis de esta entrada masiva de migrantes. Diva. Gonzalo, migrantes burlando la cerca de seguridad permanentemente, un estado de emergencia y desastre declarado en la ciudad y el único refugio con por lo menos 1.500 personas. Esa es la situación que vive Eagle Pass en estos momentos y se los mostramos en este informe. Momentos dramáticos se viven en la frontera de Eagle Pass, Texas, donde decenas de migrantes cruzan el Río Grande desde Piedras Negras, México, para entregarse a las autoridades en Estados Unidos. En repetidas ocasiones durante todo el día, arrojando cobijas, cartones o lo que llevan puesto sobre la cerca de púas, los migrantes permanentemente burlan la barrera de seguridad. Tenemos un mes robado, atracado, secuestrado. ¿Cuál es su nombre? Alexander Nava. Hasta el pasado fin de semana, 12,000 personas habían cruzado ilegalmente a la ciudad, según el alcalde Rolando Salinas, que para una ciudad de 28,000 habitantes, la declaración de emergencia y desastre era una de las pocas formas de contener la ola de inmigración indocumentada. Yo sé que esta gente está escapando situaciones muy difíciles en su país, eso no se niega, pero tiene que haber orden, ¿verdad? No podemos decir, ay, sí, nos dan lástima, todos vengan, porque se va a quebrar el sistema. Por ahora, en la ciudad de Eagle Pass se abrió un refugio para atender a los migrantes. Sin embargo, algunos de ellos aseguran que la logística dentro del centro es demasiado lenta y que el centro no alcanza a cubrir sus necesidades. No, ahí no hay durmienda. Ahí cada quien duerme como pueda y la alimentación, por lo menos te dan un potecito de cereal en la mañana y en el mediodía te dan un poquito de comida, o sea, no es sustentable para uno. Ahora, ¿cuántas personas hay adentro más o menos? Como 1.500 personas. Es una situación que pareciera ser insostenible, a la que las partes involucradas como la alcaldía de Eagle Pass y grupos proinmigrantes piden soluciones de fondo, especialmente porque ya está afectando el comercio de la ciudad debido al cierre vehicular de uno de sus puentes internacionales, Gonzalo. Diva, bueno, vimos varias imágenes impresionantes, principalmente la señora que es prácticamente sin piernas y ha sido ayudada, ¿no?, a cruzar la frontera. Pero luego de que son aprendidos en suelo estadounidense, Diva, ¿qué pasa con estos migrantes? Bueno, Gonzalo, por un lado, estas imágenes que vimos, hay que aclarar que se trata de ayuda humanitaria y eso fue lo que dijeron los agentes fronterizos a las cámaras de Voz de América. En casos donde pueden los migrantes estar en riesgo de muerte, pues ellos tratan de ayudar. Y por otro lado, luego de que son aprendidos en esos momentos, pues son llevados a puntos migratorios. Incluso los migrantes llegan hasta allá por sus propios medios, a estos puntos migratorios, y ahí les es entregado citaciones para que se presenten en los próximos meses a una corte aquí en los Estados Unidos. Gonzalo. Claro, bueno, muchísimas gracias, Diva Cash, por tu informe. Muy buen trabajo. Y bien, ahora para analizar el impacto de la migración nos acompaña el doctor Manuel Orozco, director de Inmigración y Remesa de Diálogo Interamericano, y Rosa Barrientos Ferrer. Ella es experta en inmigración del Center for American Progress. Bienvenidos ambos. Manuel, empiezo contigo. ¿Podrías evaluar, por favor, si existen diferencias y cuáles serían entre
el actual aumento repentino de migrantes irregulares por la frontera sur de Estados Unidos respecto a lo que hemos visto en el pasado. Bienvenido. Bueno, muy buenas. Pues fundamentalmente hay tres grandes diferencias. La primera es el número, el tamaño de personas, la cantidad de gente que ha estado llegando prácticamente desde agosto del 2020 hasta ahora. Estamos hablando de 7,5 millones de personas que han intentado entrar a Estados Unidos. Eso es un número sustancial. El otro aspecto en términos del tamaño es que la cantidad de personas proviene de nacionalidades que antes no llegaban. Estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de haitianos, además de lo que se llaman los extracontinentales, ucranianos, rusos, etcétera, que representan prácticamente más del 20% ahora de esta migración en los últimos 2 años. La otra característica que diferencia es que la composición del tipo de persona que está llegando es diferente. Estamos hablando que un 65% siguen siendo adultos solos, pero estamos viendo un poco más de un 5% son menores no acompañados de estos 7,5 millones de migrantes. Y 25% son familias. Entonces hay una realidad diferente en ese entorno, y el otro aspecto que diferencia es que no es una migración fundamentalmente económica, sino que está viniendo de países en donde existen serias situaciones de estabilidad política y económica. Entonces esas grandes diferencias son sustanciales. Claro, ciertamente sustancial, de acuerdo a los datos que nos presentas. Y bien, Rosa, ¿cuál es la situación del sistema de migración de Estados Unidos ahora, luego de una década prácticamente de crecimiento sin precedentes en los recursos para la seguridad fronteriza? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a pesar de que la administración Biden ha invertido miles de millones de dólares a la seguridad fronteriza, nuestro sistema de migración sigue roto. La seguridad fronteriza no es suficiente para impedir que la gente venga a los Estados Unidos buscando por una mejor vida. La seguridad fronteriza no mejora el sistema de inmigración, y es por eso que necesitamos que el Congreso pase una reforma migratoria para poder beneficiar a los miles de inmigrantes que están aquí, incluyéndome a mí que tengo DACA. Han pasado ya 30 años desde la última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria en 1986. No solamente se ha declarado emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la migración masiva. La ciudad de Nueva York enfrenta serios desafíos para albergar a unos 60,000 migrantes que han llegado desde la frontera. Ángela González nos amplía sobre esta información. Adelante, Ángela. Gonzalo, pues son 60,000 migrantes aproximadamente al cuidado de la municipalidad, pero también, según datos de la alcaldía, más de 113,000 migrantes estarían en la ciudad en estos momentos, donde es la única jurisdicción, o de las pocas más bien, jurisdicciones en todo el país que tiene por obligación proveer una cama a quien lo solicite, y en esto pues se han contado los migrantes, y pues en este momento hay un fuerte debate al respecto, y también incluso una pelea jurídica en un tribunal, en el tribunal del estado de Nueva York, y esto debido a que el alcalde pretende tener más flexibilidad con respecto a esta ley, y ya ha empezado a emitir ciertas normas, por ejemplo, que solamente tienen 60 días los hombres solos para poder buscar nueva vivienda, pero para poder estar al cuidado de la municipalidad, y de ahí tienen que salir, de ahí ser desalojados, y pues él pretende ahora también que las familias sean desalojadas en 30 días, quiere bajar estos plazos debido a que pues ya llevan más de un año en cuidado de la municipalidad, claro, muchos de los migrantes, y pues esto ha generado pues un déficit fiscal. Claro. Ahora, Ángela, la gran pregunta es ¿por qué la situación es tan crítica, especialmente en la ciudad de Nueva York? O sea, ¿qué ha desatado el que en la ciudad haya más de, lo has dicho, 110,000 migrantes? Pues la situación se ha dado debido a esta ley que desde 1974 existe en la jurisdicción de la ciudad de Nueva York, y en donde es obligación entregar un refugio a quien lo solicite. En esto se cuentan los más de 110,000 migrantes, y la ciudad no tiene la capacidad, lo ha tenido durante un año, ha solicitado fondos federales que no se les han dado según el alcalde, y pues debido a esta falta de dinero y también de acciones, porque se han encontrado cerca de 200 hoteles en los alrededores de Times Square,
Son hoteles que según la alcaldía cuesta alrededor de más de $300 poderle proveer a las familias los servicios necesarios por los que tiene que cumplir la ciudad. Y por esta razón, Nueva York se ha convertido en una de las jurisdicciones preferidas por los migrantes y por tanto saturadas con esta, como llama la alcaldía, crisis migratoria. Una crisis, y se acerca el invierno, Ángela, también, algo que podría incrementar, ¿no? La crisis de los migrantes en Nueva York. Muy bien, Ángela González desde la ciudad de Nueva York. Y bien, continúa con nosotros el doctor Manuel Orozco, director de Migración y Remesas de Diálogo Interamericano, y Rosa Barrientos Ferrer, experta en inmigración del Center for American Progress. Manuel, según el Departamento de Trabajo, la participación de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha pasado del 15% en 2006 al 18.5% en agosto de este año. ¿Qué impacto ha tenido este aumento de la participación de la fuerza laboral extranjera en la economía de Estados Unidos? Bueno, es un impacto bastante positivo desde diferentes contextos. Por ejemplo, la mano de obra latina, especialmente migrante, ha estado trabajando en ocupaciones que son vitales. Por ejemplo, durante la pandemia, ellos sostuvieron todo el proceso de actividades económicas que mantuvieron vivo la economía del país, mientras mucha gente tenía que quedarse en sus casas. Entonces, esas actividades esenciales que se les llamaban, las realizaron los inmigrantes. Segundo, los migrantes siguen siendo uno de los actores muy importantes en el avance tecnológico. Son aquellas personas que han estado trabajando en tecnologías de punta, en el desarrollo del conocimiento de avanzada. Y eso ha permitido que Estados Unidos siga en el crecimiento más fuerte en términos de desarrollo económico y producción de productos avanzados. Y en tercer lugar, fundamentalmente son personas que han estado apoyando a la microempresa norteamericana, porque los microempresarios, especialmente en la industria hospitalaria, la industria de restaurantes, entre otros, necesitan de una mano de obra poco calificada que les permita ejercer actividades económicas que desarrollen los microempresarios, como lavar platos, etcétera, y eso ha tenido un impacto muy importante. Aparte está el trabajo en construcción, que se mantuvo incluso durante la pandemia. Prácticamente la mitad de la mano de obra en construcción en Estados Unidos es inmigrante y predominantemente latina. Interesante, ¿no? Bien, Rosa, vamos a ver, aproximadamente entre 12 y 13 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, según datos del Migration Policy Institute. Para muchos expertos, eso implica grandes costos económicos y crea una clase marginal aislada. ¿Tu opinión? Bueno, esta pregunta es muy personal siendo una mujer indocumentada viviendo en los Estados Unidos. Sé que sin una reforma migratoria no puedo contribuir plenamente hacia la nación, pero a la misma vez es importante decir que los inmigrantes indocumentados hacemos grandes contribuciones a la nación, no solamente a la economía, pero culturalmente también. Si los inmigrantes tuviéramos la oportunidad de trabajar, tener estabilidad y vivir sin miedo de ser deportado, los beneficios serían aún mayores, y hay demasiados estudios que demuestran los beneficios que la inmigración trae a los Estados Unidos y cómo contribuyen a la economía es una de ellas. Claro. Bien, Manuel nos hizo un resumen precisamente de varios aspectos positivos de la migración versus, a lo que muchos aseguran, representa una carga para la economía y los servicios públicos de Estados Unidos. Pero veamos ahora esta gráfica que muestra datos recabados hasta 2021 sobre el país de origen de los migrantes indocumentados. ¿De dónde vienen? Miren esto, de México, 5.203.000, Guatemala, 780.000, El Salvador, 751.000 y Honduras, 551.000, luego viene India con 400.000, Filipinas, 309.000, Venezuela, 251.000 y luego obviamente vienen otros países. Bueno, Manuel, faltaría actualizar ahora, ¿no?, las decisiones del presidente Biden con respecto a los venezolanos acá, pero presidentes como el colombiano Gustavo Petro han solicitado
el cese de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela para moderar el flujo migratorio. ¿Es su opinión, o más bien, perdón, en tu opinión, qué tanto peso estarían ejerciendo las sanciones en la migración como lo sugiere el presidente Petro? Ningún peso. Daniel Ortega también dijo lo mismo. Le dijo a Estados Unidos que si querían más migrantes, que siguieran poniendo sanciones, que si querían reducir la migración, que no enviaran sanciones. Es totalmente falso. Realmente las sanciones son instrumentos de carácter punitivo a personas que han transgredido derechos humanos, han trabajado en corrupción y que se han venido produciendo justo en condiciones en donde el nivel de represión de países como Venezuela o como Nicaragua o como otros lugares han aumentado, entonces se da sanciones. Pero, por ejemplo, mientras la migración ha venido creciendo, las sanciones de Estados Unidos hacia estos países en realidad se ha venido reduciendo. Entonces no hay una correlación en este sentido. Hay gente que argumenta que sí, las sanciones afectan la estructura económica de un país, pero aún en el caso de Venezuela, cuando se hizo una sanción sobre PDVSA, sobre transacciones relacionadas con PDVSA, el impacto no fue de colapsar a PDVSA. PDVSA ya estaba colapsada cuando se produce la sanción. Y la migración venezolana empezó prácticamente desde el 2015, incluso durante el periodo de Chávez. Entonces, es falso, es oportunista, y es realmente una retórica que se está utilizando básicamente para lidiar con una realidad, y es que los gobiernos democráticos en prácticamente todo el mundo, y especialmente en el hemisferio occidental, han sido incompetentes en lidiar con los autócratas. Entonces se sienten que ya no saben qué más hacer, entonces vamos a ver si podemos convivir con esta gente. Sin embargo, y muy rápidamente, es un hecho que la migración, en ese caso de Nicaragua, ha aumentado debido a la situación que hay en ese país. ¿Es así? El nivel de represión de Nicaragua es extensivo. De Nicaragua han salido del 2018 al 2023 850,000 personas en un país de 6,5 millones de habitantes. Y eso es prácticamente por el nivel de represión. Nicaragua es la versión tropical del talibanismo. Y solo han habido 50 sanciones al país. Nada que ver. Es decir, esto es una cuestión de represión. Bueno. Y Nicaragua es un ejemplo como Cuba, Venezuela, Haití, en donde la estabilidad política realmente es limitada. Rosa, desde mayo de este año el gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a sus países de origen a más de 233,000 migrantes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la demora en las Cortes de Inmigración para resolver los casos es de meses. A tu juicio, ¿qué pasos se deben dar para consolidar un sistema migratorio eficiente y humanitario? Este tema es muy complejo y voy a empezar por decir que en los Estados Unidos solamente hay 650 jueces de inmigración y a la misma vez hay más de 2,000 casos estancados en la Corte. Necesitamos que el Congreso proporcione recursos al sistema de asilo, incluyendo contratando más jueces de inmigración, más personal que apoye y traductores para poder reducir el tiempo. También necesitamos que el Congreso moderne el sistema de inmigración y necesitamos que trabajar con los países de esta región para poder manejar la inmigración con respeto y dignidad. Claro. Ahora, Manuel, voy a retomar lo que has dicho sobre el aporte de los migrantes a la economía. ¿Qué revelan las nuevas tendencias sobre migración y remesas? Bueno, que el crecimiento sigue ocurriendo prácticamente desde el 2009. El crecimiento de las remesas ha sido de alrededor de un 8% anual. Y en el caso de este año estamos esperando un crecimiento del 9% de 150,000 millones de dólares que está entrando a América Latina y el Caribe. De eso estamos hablando. Bueno, Nicaragua creció en un 50% en el envío de remesas. Son 5,000 millones de dólares, que son el 30% ahora de la economía del país. Y Guatemala, 20,000 millones de dólares van a entrar este año, que va a ser un 20% de la economía del país. Y en términos generales estamos hablando que la contribución de las remesas ahora va a ser un 5% del PIB de toda América Latina y el Caribe combinado.
Y eso son estimaciones conservadoras. Entonces, es realmente una tendencia bastante fuerte. La importancia económica de las remesas ha asumido un rol preponderante. Impresionante, 5%, dices tú, del PIB de América Latina. Es verdad, eso es un dato impresionante, Manuel. Pero ahora, Rosa, siendo la migración un tema primordial, ¿no?, en Estados Unidos, ¿por qué crees que aún no hay consenso entre los dos partidos mayoritarios para lograr una amplia reforma migratoria en el Congreso? Bueno, el presidente Biden ha tratado de trabajar con el Congreso en el tema de inmigración. Cuando empezó su presidencia, mandó una póliza de inmigración, pero no encontró el apoyo de los republicanos en el Congreso. También ha sido difícil lograr que los republicanos apoyen pólizas que beneficiaran a los tepecianos, gente que tiene DACA, los trabajadores agrícolas. Y ahora más que nunca necesitamos que estos dos partidos trabajen juntos para pasar una reforma migratoria. Como te dije temprano, han pasado ya 30 años desde la última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria. Claro, es urgente. Y los republicanos precisamente acusan a los demócratas de no mantener una política clara en el tema de la migración, sino que por el contrario, de ser muy amplios en su visión hacia este punto. Pero ahora, Manuel, el tema de la migración no es exclusivo de Estados Unidos, obviamente. En tu opinión, ¿qué debe hacer Washington para establecer en la región políticas fronterizas que mantengan el orden, la seguridad para los migrantes, los refugiados y las fuerzas del orden? Bueno, los convenios que han estado estableciendo son importantes. Fundamentalmente, yo creo que la política más importante es realmente de generar un trabajo coordinado de política exterior que vaya a la par de la política migratoria. Los países de América Latina y el Caribe que son más democráticos, por ejemplo los de la Alianza del Desarrollo en la Democracia, Estados Unidos, Canadá, tienen que trabajar juntos en desarrollar una presión contra estos regímenes no democráticos, porque eso es lo que está causando la migración. Entonces, empezar desde la raíz, y eso va a tener un impacto muy importante a nivel regional. Y segundo, sí, el trato humanitario, pero mira, en mi experiencia, una vez que vos tenés un problema de crisis humanitaria, es muy difícil salir de esa situación a una situación de soluciones de largo plazo. Lo que estaba mencionando la colega ahorita del tema de la reforma migratoria es una consecuencia de problemas humanitarios postergados en el tiempo. Y esta reforma migratoria no va a ocurrir. Claro, por lo menos no va a ocurrir durante este gobierno, dices tú. Bueno, ya hemos llegado al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Muchísimas gracias a Rosa Barrientos Ferrer y a Manuel Orozco. Siempre un placer estar con ustedes. Soy Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.